poder sacar un buen promedio ya al final. Y el derecho internacional privado tiene la característica que es una rama que se encuadra dentro del derecho civil, el derecho público y el derecho mercantil, como lo hemos venido desarrollando. Entonces, si ustedes dominan esas tres bases, no se les complica ya el tema del derecho internacional privado como tal. Sin embargo, se entiende de que la doctrina y los estudios, la teoría como tal, el origen, muchas veces es complicado porque se satura de contenido y muchas veces no nos enfocamos en lo que realmente importa, ¿verdad? Del texto. De un texto de 90 páginas, ustedes pueden hacer un resumen de 5 páginas, si ustedes saben sintetizar el contenido. Sin embargo, es por eso de que es importante que ustedes tengan ya adaptada una técnica de subrayado y una técnica de estudio, ¿verdad? Asimismo, pues se les ha apoyado también con que ustedes puedan utilizar todo lo que son los documentos, las investigaciones, sus leyes, para la resolución del examen, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera de que el estudio como tal que vamos a hacer ya para esta segunda unidad, para el segundo examen parcial, sea más sintetizado y que no sea un copy-paste, ¿verdad? Que no sea hablar mucho y decir poco, porque hubieron algunas respuestas que eran un párrafo de unas 20 líneas para una respuesta que solo requería 5 palabras, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan ser puntuales y específicos, porque el hecho de decir mucho no quiere decir de que se vaya a ponderar mejor. Hubieron exámenes que tenían respuestas muy cortas y puntuales y tienen una excelente nota, ¿verdad? Asimismo, hubieron exámenes que tenían demasiado texto y que no se enfocaban en lo que realmente se quería preguntar, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio, jóvenes. Tenemos únicamente 48, 49 aquí presentes. El día de mañana vamos a tener una actividad de grupo, ¿verdad? Ya para ir sumando zona para el segundo examen parcial. Para las personas que han estado entregando sus trabajos, aún les admití algunos trabajos tardíos. A partir de esta tarea que vamos a tener ya el día de mañana, ya no se van a permitir y ya no se van a tomar en cuenta los trabajos que se entreguen con fecha retrasada. Así que por favor les encargo mucho su puntualidad. Muy buenos trabajos también, los felicito y vamos a seguir trabajando con los mismos grupos. Pregunto, ¿hay alguien de aquí que no tenga grupo, jóvenes? Todos tenemos grupo. Edgar Orlando no tiene grupo. No, licenciado. ¿Y las tareas usted las entregó individual o no las ha entregado, Edgar? Le comento, es que tuve un inconveniente personal y casi tuve que salir del país, entonces hasta ahora me uní con ustedes. Ah, bueno. Si gusta, se puede comunicar. ¿Hace cuánto que se unió usted con nosotros, Orlando? Hace como 2 semanas, o menos de 2 semanas. Sí tiene el contacto de nuestras auxiliares. Pues no sé si es la misma de todos los cursos, pero sí tengo de una chica que se llama Lady. Ah, no, es otra. Ahorita vamos a tomarle ahí nota. Dígame, Maribel. Gracias. Lick, una pregunta. En cuanto a la tarea del cuestionario de las 10 preguntas, ¿va a habilitar el día de hoy el espacio? Así es, ya está programado para que hoy a las 7:30 ya ustedes lo puedan subir. Gracias, Lick. Bueno, Maribel. Bueno, con el tema de Orlando, vamos a ver, no sé si está por aquí Gabriela Hoy o Julieta Vileyo, una de las dos que esté por aquí. Se han conectado. Sí, aquí estoy. Ahí está Julieta. Julieta, ¿le podría brindar su número a Edgar para ingresarlo al grupo de WhatsApp? Ok, ahorita lo envío. Gracias. O bríndenos su número, Edgar, aquí de teléfono. No está en el grupo de WhatsApp de la clase, ¿verdad? No, licenciado. No, ahí ya nos mandó el número. Compañeros, alguien en su grupo, alguien que tenga un grupo en donde ustedes crean que se puede apoyar al compañero Edgar para agregarlo. Dulce levantó la mano. Sí, Lick, buenas noches. En mi grupo solo somos 3, entonces si gusta se puede unir el compañero. Muchas gracias, Dulce. Excelente. Aquí en el chat ya mandó el número. Edgar Orlando Grajeda Perdomo. Se lo voy a reenviar aquí en el chat y tal vez me hace favor de agregarlo a WhatsApp.
Muy bien, gracias, Lick. Gracias. Bueno, ¿alguien más que no tenga grupo, jóvenes? Aparte de los que me expresaron que deseaban trabajar individual. Ok, perfecto. Entonces vean, el día de hoy vamos a habilitar la tarea en el Classroom del cuestionario. Siempre se les habilita durante la noche, ¿sí? Tienen hasta las 11 de la noche para poder subirlo. Ya está programada para ser habilitado el espacio a partir de las 7:30. Ustedes tienen un segundo curso, entonces como eso ya lo trabajaron durante esta semana, todavía se les va a dar el chance para los que van trabajando, van en el tráfico, escuchando la clase, que puedan llegar a sus casas y subir su trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar como hora límite para subir el cuestionario de las 10 preguntas de la tarea anterior a las 11 de la noche. Ahora con el compañero Edgar vamos a platicar, Edgar, y le vamos a dar ahí la oportunidad de que se ponga al día, ¿oyó? Con las tareas pendientes para que no sea afectado en el curso. Ok, entonces, vamos a presentar por acá. Este documento que ustedes ven aquí presentado, vamos a ver. ¿Me comentan si se ve, jóvenes, por favor? Sí se ve, licenciado. Sí se ve. Perfecto. Este es el último material que se elevó al Classroom la semana pasada, ¿verdad? Seguimos analizando lo que es el análisis jurídico del derecho internacional privado por parte del estudio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAM de México, ¿verdad? Como platicábamos, y algunos se preguntarán por qué estamos analizando doctrina y estamos analizando síntesis jurídicas y análisis jurídicos de otros ordenamientos jurídicos. Dentro de lo que platicamos del derecho internacional privado, el derecho comparado funge un tema muy importante para el momento de la resolución de los conflictos, ¿verdad? Es decir, cuando los órganos jurisdiccionales desean conocer los asuntos y desean aplicar o deben aplicar ordenamientos jurídicos que regulen el asunto similar, ¿sí? Para no vedar ningún derecho a las partes, porque el derecho internacional privado es íntimamente, ¿qué, jóvenes? ¿Cómo es? Conciliatorio, así es, gracias, Brenda. Entonces vemos de que la función como tal de estos órganos jurisdiccionales es hacer justicia a través de la conciliación, ¿verdad? Entonces buscamos dirimir esas irregularidades en las relaciones interpersonales con carácter extranjero a través de la conciliación. Sin embargo, esta conciliación debe de tener distintos criterios y debe de tener distintas aplicaciones de normativos que haga que ninguna de las partes sienta que se les veda sus derechos. Es por eso que nosotros tenemos el famoso derecho de invocación, cuando nosotros invocamos un derecho extranjero, ¿verdad?, que pueda ser aplicado en el caso, ¿sí?, media vez no sea contrario al orden público y al ordenamiento jurídico como tal, ¿verdad? Platicando sobre todo esto, lo que analizamos ya en la primera parte de este análisis jurídico, nosotros vamos a definir de que tenemos 3 concepciones del derecho internacional privado principales, ¿sí? Mucho ojo con estas concepciones porque son pregunta de examen. Entonces vamos a hablar de la concepción restrictiva, ¿sí? ¿Qué es la concepción restrictiva? ¿Alguien que me apoye leyendo este párrafo? La concepción restrictiva limita el estudio del derecho internacional privado a la cuestión de la determinación del ordenamiento aplicable a las situaciones con elemento extranjero, clásicamente conocida como conflicto de leyes. Este ha venido siendo considerado el núcleo central de nuestra disciplina como su contenido imprescindible y comúnmente aceptado por todos. Así es. Entonces vemos de que esta concepción restrictiva lo que busca es hacer énfasis en el derecho comparado, ¿verdad? Cómo dirimir ese conflicto de leyes que aparecen del conflicto de las relaciones interpersonales entre estos particulares extranjeros, ¿verdad? Es una situación bastante rigurosa y de bastante trabajo, tanto para las partes con el auxilio y procuración de sus abogados,
como del órgano jurisdiccional que va a conocer el caso, ¿verdad? Entonces debemos de restringir que estas situaciones se deben de delimitar únicamente al objeto del asunto que se está realizando, ¿verdad? Si yo estoy hablando de una cuestión de materia aduanera, nos vamos a regir únicamente por las leyes que rigen. ¿Por qué? Muchas veces nosotros podemos utilizar la ley a nuestro favor. En nuestra ley del organismo judicial, ustedes saben que la interpretación de la ley dice que no debe ser tácita, ¿verdad? Y no debe desvirtuar el espíritu de la ley. Debe ser escrita, ¿sí?, formalmente con los contenidos que cada artículo y cada precepto jurídico establece. No podemos darle nosotros otro sentido y decirle a la judicatura, mire, disculpe, pero yo entiendo esta norma de esta manera, ¿verdad? Es ahí donde nacen algunas lagunas de ley, es ahí donde se abren algunos campos para yo poder utilizar la ley según mi conveniencia, ¿verdad? Pero suena mal, ¿sí? Pero realmente ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Si nosotros estamos defendiendo a alguien que está sindicado de homicidio, entonces vamos a ver todas las irregularidades que puedan subsistir en el caso para poder utilizar la ley a favor de nuestro defendido, ¿verdad? Y por la otra parte, quien está acusando, que en este caso sería el Ministerio Público y las víctimas, por ejemplo, pues va a utilizar la ley para culpar, ¿verdad? Y determinar la pena, que ese es el fin, ¿verdad? Entonces, vemos de que la concepción restrictiva hace énfasis, en primer lugar, a que las leyes y los ordenamientos jurídicos que crean este conflicto, ¿sí?, deben de situarse en primer punto en la razón o el supuesto jurídico del asunto que determinó el conflicto, ¿verdad? Vamos a aceptar aquí al compañero. Ok, seguimos con el siguiente párrafo. Por favor, alguien que me pueda leer esto. Esta concepción es propia de los sistemas de tradición germana. Los germanos consideran que el derecho internacional privado debe tratar solo el conflicto de leyes y rechazan que se incluya en el derecho internacional privado la nacionalidad, la extranjería e incluso el derecho procesal civil internacional. Y ello porque siguen una concepción privatista, del derecho internacional y rechazan las materias reguladas preponderante por el derecho público. Pero en la actualidad hay una concepción alemana más amplia del derecho internacional privado basada en las reformas parciales practicadas en el derecho positivo internacional privado. Se piensa que el legislador no puede abordar el problema de la ley aplicable sin tener en cuenta el problema de la jurisdicción competente. Y eso es así porque cada vez se van difuminando más las fronteras entre el derecho internacional privado y el derecho público. Y no es ajeno a este tema el intervencionismo estatal. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, se comete una falta en la antigua Guatemala, ¿verdad? Yo estuve bocinando, estuve manejando a altas horas de la noche, a una alta velocidad, poniendo en peligro a las personas en estado de ebriedad, una falta, ¿verdad? Y me quiere conocer el juzgado, por ejemplo, no sé, de Paz de Misco, y yo cometí la falta en la antigua Guatemala. ¿Será que este juzgado puede conocer? No, por jurisdicción. Entonces, este juzgado tiene falta de competencia. Falta de competencia, ¿verdad? Entonces aquí ya nos volvemos a retroalimentar y nos volvemos a ubicar en el ámbito espacial de aplicación de la ley, ¿verdad? Y ahí vemos todos los principios que observamos en la Constitución, en los artículos que vimos en el primer parcial, que van a delimitar cómo podemos establecer si un órgano jurisdiccional es competente o no, y si una ley, ¿sí?, extranjera es aplicable o no, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vemos de que el derecho internacional es privado, ¿sí?, porque lo que busca es la resolución
de situaciones entre particulares de distinta nacionalidad, ¿verdad? Pero antiguamente se creía de que tenía que tener un intervencionismo estatal completo, ¿verdad? Que el Estado debía de velar por el cumplimiento y la resolución de estos conflictos como lo hace con el derecho internacional público, ¿verdad? Es por ello de que ya nuevas costumbres, nuevas doctrinas, nuevas leyes han venido a descentralizar esta función de competencia estatal y lo han hecho a través de los órganos jurisdiccionales y otros órganos que muy específicamente pueden dirimir estas competencias, como por ejemplo los tribunales de arbitraje, ¿verdad? El arbitraje internacional, que es un tema que vamos a ver ya en la parte especial de la teoría del derecho internacional privado, ya para la última unidad, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo es que se desarrolla un juicio de arbitraje, las maneras de conciliación, cómo se puede pactar, cómo podemos evitar que nuestra pretensión sea vulnerada porque quizás una ley ya no está vigente, pero mi país sí. Entonces, vamos a verlo de manera general y doctrinaria ahorita, y los ejemplos ya un poco más específicos los vamos a ver en el área especial, ¿verdad? Del derecho internacional privado. Entonces, antes de concluir con la concepción restrictiva del derecho internacional privado, es necesario de que veamos un ejemplo, ¿sí?, del derecho público. Lo voy a aceptar aquí un compañero. ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo el último párrafo? Podemos citar ejemplos de materia de derecho público que se integran al derecho internacional privado. Por ejemplo, el derecho de defensa, en que se integra el derecho internacional privado, la doble imposición y derecho administrativo, por ejemplo, conflicto de autoridad. Y en el derecho penal hay temas también enmarcados en el derecho internacional privado, como lo son los delitos cometidos fuera del territorio nacional. Muchas gracias. Territorios cometidos fuera del territorio nacional. Lo más común en Guatemala, el ser extraditable, ¿verdad? La extraditación, ¿sí? Cuando hablamos de derecho fiscal, toda la defraudación aduanera, ¿sí? Cuando nosotros eludimos y evadimos el cumplimiento fiscal y tributario, entonces eso afecta tanto al país de donde provienen las mercaderías como al país donde van a ingresar las mercaderías, ¿verdad? Yo tuve un caso de una persona que vendía dulces y esa persona, por costumbre, ya hace muchos años, traía dulces de México y nunca llevó una contabilidad, nunca llevó una administración financiera como lo requiere la ley. Una persona de conocimientos humildes, pero muy adinerada. Entonces, cuando se le solicitó demostrar de dónde provenían los millones que tenía en su cuenta, no tenía dónde demostrarlo, ¿verdad? Eso les estoy hablando que fue hace 7 años aproximadamente. Entonces, vemos cómo la cuestión de no poder alegar ignorancia ante la ley, ¿sí?, también recae en la obligación del Estado sobre cómo capacita a la población sobre sus obligaciones, ¿verdad? Ustedes, todos los que estamos aquí, no hemos recibido una capacitación sobre cómo tributar. Lo debemos hacer porque tenemos que averiguar para evitar algún tipo de sanción un omiso, ¿verdad? Algún tipo de reintegro para los que trabajan en el Estado, ¿verdad? Puede caer en perjurio en sus declaraciones juradas para los trabajadores de la administración pública. Entonces vemos cómo el derecho internacional privado siempre debe de ir ligado con la normativa del Estado y sí necesitamos de la intervención estatal para poder regular estos aspectos y ser más preventivos que curativos, ¿verdad? Sobre todo eso. Entonces ahí vemos cómo se radica nuestra concepción restrictiva, ¿de acuerdo? Seguimos. La concepción intermedia. Ya cuando hablamos de la concepción intermedia, ya vamos a ver un poco más el estudio de cómo dentro de las leyes de algún país extranjero, con un país como Guatemala, por ejemplo, se crea un conflicto y se crean distintas variantes, ¿verdad? Vamos con el primer párrafo, por favor. En los sistemas de los países
exsocialistas, se añade el sector del derecho del comercio internacional o el del derecho de extranjería por sus peculiares concepciones socioeconómicas. Muy bien. Siguiente párrafo, por favor. Las más frecuentes en la inclusión del sector del derecho procesal civil internacional, conocido como conflicto de jurisdicciones, propio de los sistemas anglosajones, ya que la ampliación del contenido del derecho internacional privado al derecho procesal internacional es consecuencia de las fuertes dimensiones judicial, papel protagonista de los órganos jurisdiccionales en la administración de la justicia, que en estos sistemas tiene el derecho. Muy bien. Entonces aquí ya vemos, ya no nos enfocamos únicamente en qué ley es aplicable, sino que ya nos vamos a un tema más procesal, ¿verdad? ¿Cómo se van a resolver estos conflictos? ¿Sí? Entonces aquí vemos de que este conflicto de jurisdicciones, cuando nosotros buscamos una pretensión privada particular, para los que han hecho, vamos a ver, alguien aquí ha hecho una demanda civil. ¿Ha tenido la oportunidad de ver una demanda civil? Nadie ha visto una demanda civil. Yo no, licenciado. Okay. Dentro de por ejemplo, una demanda laboral, una demanda civil, conlleva una particularidad especial, ¿sí? Porque al ser una denuncia, nosotros damos nuestra declaración, ¿sí? Pero no fundamentamos nuestra pretensión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una denuncia yo voy a la Policía Nacional Civil, yo voy al Ministerio Público y doy mi declaración, ¿verdad? Para poder adjuntar la denuncia. Tal día, tal lugar, tal hora, yo me encontraba con mis amigos, estaba en una reunión y entró una persona con un arma a despojarnos de nuestras pertenencias. La persona era de una altura aproximada tal y tal, de tantos años, toda la información que pueda ayudar al ente investigador a poder ubicar al sospechoso, ¿sí? Entonces, nosotros realmente en una denuncia particular, no es necesario que nosotros fundamentemos, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una denuncia escrita como tal, ya más fundamentada, pues hacemos nuestra pretensión, nuestra redacción de los hechos, qué es nuestra petición, el fundamento del derecho, ¿verdad? Obviamente nuestra consignación de datos al inicio. Pues con la demanda, ya sea civil o laboral, nosotros hacemos lo mismo. Damos una declaración de los hechos, vamos a nuestras pretensiones, pero tenemos que encuadrar los hechos sobre cómo se perjudicaron nuestros derechos, ¿verdad? ¿En qué estoy siendo yo agraviado? ¿Sí? Entonces esa declaración de los hechos tiene que ir un poco más fundamentada y más puntual. Entonces cuando ya vemos la fundamentación de derecho que posee la demanda, nosotros ya solo lo hacemos adjuntando los elementos procesales como tal, ¿verdad? El derecho de petición, todo lo que conlleva la parte inicial del proceso, ¿sí? Sin embargo, en el derecho internacional privado, nosotros en nuestras peticiones, nosotros vamos a adjuntar la solución que proponemos, ¿verdad? Mire, es que a mí Leslie Zuleima me estafó por un cargamento que yo solicité de mascarillas, yo pagué 80,000 quetzales y ella me cobró 110, yo iba a pagar 80,000 quetzales, ella me cobró 80,000 y después me dijo que faltaban 20,000 y eso no lo estipulaba el contrato y las mascarillas no vienen completas. Entonces la solución es que ella me retribuya el dinero o que me dé la mercancía completa, ¿verdad? Entonces ya el juez ya puede aplicar obviamente con nuestro fundamento de derecho, es puramente conciliatorio, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia sobre cómo debemos de enmarcar nuestras ideas dependiendo de la rama del derecho a la que nosotros estamos acudiendo. Entonces, la concepción intermedia lo que busca es que estas soluciones, ¿sí?, van a tener, por ende, por ser internacionales, un conflicto de jurisdicción. Entonces, vemos cómo se encuadra, ¿sí?, esta administración de justicia para saber quién va a ser el órgano jurisdiccional que debe de conocer, por razón cuantía, territorio, por razón de materia, ¿sí?, etcétera.
Entonces ya nos empezamos a adentrar un poco al mundo anglosajón. El derecho germánico, como ustedes ya saben, en la teoría del Estado, tiene una concepción distinta a la administración de justicia del derecho anglosajón. El derecho anglosajón trata de unificar un poco más y no ser tan egoísta con el ordenamiento jurídico propio, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos el common law, ¿sí? El derecho común. Cuando hablamos del derecho común, nosotros vemos una concepción unitaria sobre cómo podríamos nosotros unificar todos estos criterios que tengan una razón en común y de cómo podemos aplicarla a casos determinados. Esto hablándolo siempre del derecho procesal civil internacional, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Alguien que me pueda apoyar con este párrafo, por favor? A su vez, el contenido del derecho procesal civil internacional lo integran las normas y principios que en un ordenamiento jurídico se dirigen a determinar la competencia judicial internacional de sus órganos jurisdiccionales, las que ordenan el desarrollo del proceso con elemento extranjero y las que establecen los efectos de las decisiones extranjeras en el foro. Muchas gracias. Entonces vemos dos elementos principales al momento de determinar la competencia jurisdiccional, la competencia judicial internacional, ¿verdad? En primer lugar, el desarrollo del proceso con el elemento extranjero. ¿Cómo vamos a desarrollar el proceso? ¿Sí? Que va a poseer un elemento extranjero. No lo podemos desarrollar al igual que desarrollamos un proceso que únicamente posee partes y asuntos dentro del territorio nacional. Y como segundo punto, ¿qué efectos van a tener las decisiones extranjeras en el foro? ¿A qué nos referimos con foro? A las personas que forman parte del proceso, ¿sí? Entonces esas dos, y esto lo pueden subrayar, si hay una pregunta en el examen, ¿qué se busca con determinar la competencia judicial internacional? Entonces las respuestas son estas dos vertientes, ¿verdad? Lo que platicábamos del mundo anglosajón, ¿verdad? Cómo tratamos de unificar, ¿sí? Este derecho, hacer una globalización del derecho. Nosotros a través de las redes sociales podemos observar de que el mundo ya es uno, ¿sí? Ya las fronteras ya se rompieron. Si ustedes desean, por ejemplo, saber qué está sucediendo en Rusia, pueden buscar un periódico ruso y traducirlo. Pueden ver noticias en cualquier país, pueden ver videos en cualquier país, ¿verdad? Yo tenía un amigo que él era diseñador gráfico y para buscar imágenes, cuando él las colocaba en español, se limitaba únicamente a lo que él ya conocía, entonces usaba el traductor en Google y ponía, por ejemplo, imágenes de lagos, pero lo colocaba en ruso, entonces ya Google ya le daba otro tipo de búsqueda, ¿verdad? O utilizaban estas VPN, ¿verdad? Las Virtual Private Networks. Entonces vemos de que hay muchas formas de salir de las fronteras y lo que busca especialmente el common law, ¿sí? El derecho común, es establecer que no hayan fronteras dentro del derecho, porque no puede ser de que algo sea justo en Guatemala y algo sea injusto en El Salvador, ¿verdad? Y así es, pero cuando hablamos del derecho internacional privado, nosotros tratamos de encuadrar qué es lo justo por los principios del derecho como tal, ¿sí? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es justicia? Muchos me van a contestar la definición básica, ¿verdad? Darle a cada quien lo que se merece, o otorgar lo que según la ley alguien merece, ¿verdad? Pero realmente nosotros no podemos determinar lo que es justicia como tal, porque la justicia conlleva algo coyuntural, algo en el momento, ¿sí? No todo lo que es justo es legal y no todo lo que es legal es justo. Hace 50 años, no, quiero ver, antes del 44 de la revolución, las mujeres no podían votar, ¿verdad? Y eso lo veían como justo, ¿sí? La sociedad lo veía como, no, la ley lo dice, entonces debe ser correcto, ¿verdad? Cuando hablamos de los años 30, 40, la discriminación, por ejemplo, en Estados Unidos, y la gente lo veía normal. Entonces, no podemos determinar lo que es la justicia como tal, ¿sí? Establece según las sociedades. Entonces, lo que busca el common law es
dejar a un lado todos estos aspectos coyunturales, costumbres, idiosincrasias, ¿sí? Y establecer lo que la ley, lo que el espíritu de la ley debe de velar, que es el bien común, ¿verdad? Entonces el common law es un aspecto importante que ha tenido muchos avances y existen muchas tesis de este caso. Si ustedes están buscando puntos de tesis o temas de puntos de tesis, el common law es un tema bastante interesante, al igual que el arbitraje, y no hay muchas tesis acerca de esto, ¿sí? Entonces, vamos a aceptar aquí a alguien, permítanme. Perdón. Entonces aquí ya vemos de que no debe de haber una distinción entre lo que es la norma, es decir, la ley, con la actividad que va a realizar el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Todo debe de ser uno. Chesair dice que el objeto del derecho internacional privado en el mundo anglosajón se divide en 3 partes. ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo las 3 partes en las que se divide el mundo anglosajón según Chesair? Determinar las condiciones en que un tribunal debe declararse competente. Segundo, elegir el derecho aplicable a las pretensiones de las partes. Tercero, en qué medida puede ejecutarse en el foro una decisión pronunciada por un tribunal extranjero. Muchas gracias. 3 aspectos importantes que resumen todo lo que nosotros hemos abordado, ¿sí? De la segunda concepción, que es la concepción intermedia. ¿Cuál era la primera concepción que analizamos, jóvenes? Vamos a ver si están poniendo atención. Restrictiva, Lic. La restrictiva, muy bien. La segunda, la concepción intermedia. Y por último tenemos la concepción amplia, ¿sí? Antes de hablar de la concepción amplia, hay algo muy importante que establece un principio del ámbito territorial de la aplicación de la norma jurídica, ¿verdad? En base al punto de vista, con base, perdón, nunca digan en base es un frasco, ¿sí? Tienen que decir con base. Esas son muletillas que nosotros los abogados debemos de quitarnos cuando expresamos. Entonces, con base a la doctrina anglosajona, vemos de que debe de existir un punto de conexión entre el derecho internacional privado y el domicilio, no en la nacionalidad. ¿Por qué? ¿Qué sucede si el compañero Jonathan Amílcar es de nacionalidad cubana, pero él ya es residente guatemalteco, ¿verdad? Él ya pasó sus 5 años, ya hizo todo el proceso de migración y está viendo el trámite de su nacionalidad? ¿A él lo va a regir la nacionalidad o su domicilio, jóvenes? Domicilio, Lic. Domicilio, licenciado. Así es. Entonces ese es el punto de cómo vamos evolucionando y cómo distintas doctrinas, distintas corrientes de pensamiento, tanto la germánica como la anglosajona, tienen puntos de conexión que han sido utilizados por los distintos estados para buscar una mejor forma de dirimir estas diferencias, ¿verdad? Y por último tenemos la concepción amplia, ¿sí? Dentro de la concepción amplia, nosotros vamos a ver cómo se defiende, ¿sí?, el contenido fundamental de lo que busca el derecho internacional privado. Pero antes, nosotros vamos a analizar 4 aspectos. Y aquí ustedes ya van a ir desarrollando, ya van a ir resaltando, ¿verdad? El primer aspecto. ¿Qué nos indica el primer aspecto? La concepción amplia aborda 4 aspectos. El básico de la determinación del ordenamiento aplicable a las situaciones con elemento extranjero. Ahí, gracias. Vemos de que el primer aspecto lo que busca es, al igual que la concepción restrictiva, ¿sí?, ver qué ordenamiento va a ser aplicable, ¿verdad? No las condiciones del tribunal, qué ordenamiento, qué ley va a ser aplicable, ¿sí? Al igual que en la concepción anglosajona, para ver qué ordenamiento se va a ajustar a las pretensiones de las partes, ¿sí?
En segundo punto, el derecho procesal civil internacional, ¿verdad? Como tercer aspecto, el derecho de la nacionalidad, y como cuarto aspecto, el derecho de extranjería. Entonces vemos 4 aspectos principales. El ordenamiento jurídico aplicable, obviamente con el elemento extranjero, ¿sí? El elemento internacional, el derecho procesal civil internacional, ¿sí? El derecho de nacionalidad, porque el derecho de nacionalidad y el derecho de extranjería son 2 cosas muy distintas, ¿verdad? Que también las vamos a analizar. Nosotros tenemos aspectos que deben de delimitarse en base a nuestra nacionalidad y en base al proceso que estamos realizando en un país extranjero, ¿sí? Como, valga la redundancia, como extranjeros o de nacionalidad distinta, ¿verdad? Entonces esta concepción lo que busca es establecer con estos 4 aspectos básicos una conexión para poder defender cuál es la concepción real del derecho internacional privado. Por eso se llama concepción amplia, porque aborda todos los aspectos de las otras concepciones que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Vamos a ver, alguien que me apoye con este párrafo, por favor. Esta concepción tiene su origen en el sistema francés, de donde se extendió a otros países, como por ejemplo el ordenamiento jurídico italiano, que supera esa estricta actitud privatista e incluye el derecho de extranjería por política legislativa y por convicción teórica, y además bajo la idea de que hay que determinar los elementos que configuran el trabajo externo, incluyendo en esta materia el goce y el ejercicio de los derechos de los extranjeros. Muchas gracias. ¿Qué sucede aquí? Si ustedes analizan la Unión Europea como tal, ustedes ven que se trata de unificar, ¿verdad?, los derechos de los extranjeros. Entonces, con un pasaporte de cualquier país europeo, ustedes pueden ingresar a cualquier país, ¿sí? En donde la visa y los permisos sean aplicables con los convenios, obviamente, ya ratificados. Entonces, esos derechos de extranjería van a provenir del derecho público, del derecho internacional público, ¿sí? Todos los convenios, todos los tratados, todos los actos diplomáticos que han sido ratificados por los estados a través del derecho internacional público van a afectar el derecho internacional privado en el tema de la nacionalidad y de la extranjería, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener esa relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Obviamente vamos a hablar de un derecho procesal civil internacional, porque el derecho procesal civil como tal va a buscar dirimir estos conflictos, esta litis, ¿sí? Ese litigio entre las relaciones de particulares, ¿verdad? Cuando vemos el derecho de los extranjeros desde un punto de vista anglosajón, ¿sí?, vemos que lo que se busca es aplicar el derecho que va a buscar la pretensión de las partes, la resolución de la pretensión de las partes. Pero si lo vemos desde una concepción amplia, nosotros tratamos de eliminar esta actitud privativa de, bueno, es mi estado, son mis reglas, no vamos a dejar ingresar ningún tipo de derecho o que se invoque algún tipo de derecho porque vamos a defender nuestra autonomía. Entonces existen países como, por ejemplo, Corea del Norte, en donde no podríamos hablar de una concepción amplia porque tienen una actitud privatista muy marcada, ¿verdad? Y hay otros países que tienen actitud privatista, pero son un poco más diligentes con permitir el ejercicio de estos derechos, que son derechos universales. Hablamos de los derechos humanos, ¿verdad? Vamos a ver a alguien que me apoye leyendo estos 2 párrafos. Como comentamos, el ordenamiento jurídico mexicano también se incluye en esta concepción, en el que, con matices distintos, sigue siendo mayoritaria. Los que defienden la concepción amplia también asumen que el contenido fundamental de nuestra disciplina viene conformado por los sectores clásicos. Perdón. El de los conflictos de leyes, nítidamente internacional, privatístico, y el de los conflictos de jurisdicciones, concibiendo la nacionalidad y la extranjería como sectores interdisciplinarios, cuyo
estudio por el derecho internacional privado se justifica ampliamente, al igual que se justificaría su asunción por otras ramas del saber jurídico. Lo que está en paréntesis son ejemplos, ¿verdad? Muchas gracias, compañero. El derecho civil, derecho administrativo, ¿sí? Derecho constitucional. ¿Cómo es que vamos a ver el tema internacional privatístico, ¿sí? Que nace de la autonomía de los estados, ¿verdad? De cómo la aplicación de un derecho internacional no debe nacer de una imposición, ¿verdad? Yo como estado no puedo imponerle mis leyes a otro estado. Puedo exigir que se cumplan convenios, que se cumplan tratados y que se cumplan acuerdos diplomáticos. Sin embargo, la corriente internacional privada siempre va a buscar defender la autonomía de los estados. Por ende, para poder invocar un derecho extranjero, vamos a necesitar llevar un proceso a través del derecho administrativo, derecho, por ejemplo, constitucional, derecho procesal, de cómo vamos a lograr que una invocación de un derecho extranjero sea admitida y reconocida dentro de un estado extranjero, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos argumentos bastante interesantes, ¿sí? Les estoy dando parte de la lectura que ustedes también deben de realizar, pero vamos a ir explicando los aspectos más fundamentales, ¿verdad? Lo que no leamos no significa que no lo deben de leer, ¿verdad? Sino que son aspectos que son redundantes con lo que ya venimos desarrollando, ¿sí? Pero estos argumentos a mí me interesa de que podamos ver la materia, ¿sí?, del derecho internacional privado con los objetos del conflicto de la jurisdicción. Entonces, en base a todo lo que hemos analizado, hay distintos argumentos, ¿sí?, de distintos doctrinarios que van a determinar cómo es que funciona el derecho internacional privado a diferencia de otras ramas del derecho. El primer argumento, alguien que me puede leer. Vamos. El primero, que podemos denominar material, se basa en la necesidad de dar una respuesta global o de conjunto a la situación del individuo en las relaciones privadas internacionales. La persona, el ser humano, se sitúa en el centro de nuestra disciplina y su estado nacional o extranjero, con respecto a un determinado ordenamiento jurídico estatal, condiciona la regulación de sus relaciones nacionalidad y extranjería como presupuestos de la aplicación del sector del conflicto de leyes o de jurisdicciones. Muchas gracias. Entonces vemos que el núcleo de esta doctrina va a ser el ser humano, ¿sí?, nosotros como persona, pero el Estado juega un papel importante porque el Estado es quien va a regular esas relaciones, va a establecer la manera en la que ustedes como personas deben de regular esta interacción. Usualmente es una interacción comercial dentro del derecho internacional privado, ¿sí?, o personal con aspectos que atentan contra la personalidad como tal, ¿sí?, un estado civil, ¿verdad?, una declaración de ausencia. Por ejemplo, ustedes se van de viaje, ¿sí?, no sé, se van a México, se van a Estados Unidos y nunca más regresan y nunca más saben de la persona, de su familiar que se fue, qué es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Entonces el Estado contempla estas relaciones, ¿sí?, para que ustedes tengan mecanismos de cómo resolver ese tipo de conflictos que nacen a la vida jurídica en consecuencia de una relación, ¿sí?, personal, ¿verdad? Entonces puede ser comercial, puede ser patrimonial, puede ser personal. Entonces vemos que el primer concepto lo que busca es utilizar el common law, ¿sí?, unificar el derecho, utilizar el derecho comparado para que estas relaciones privadas internacionales estén regidas y encuadren dentro de un derecho universal y que nuestras actitudes dentro de esta relación jurídica no se salgan de lo que establece este derecho internacional privado. Obviamente normas establecidas por los estados, ¿verdad? Y por consiguiente
se tiene que determinar cuál va a ser la nacionalidad y la extranjería de las partes para saber a qué se está sujetando el órgano jurisdiccional que resuelve. Entonces vemos que ya existe un presupuesto como tal de las leyes o jurisdicciones que van a ser aplicables dependiendo de la nacionalidad y la extranjería de las partes, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros justificamos, ¿sí?, cómo es que esta concepción amplia abarca todo lo que nosotros venimos desarrollando del concepto del derecho internacional privado y de cómo justificamos ese objeto, cómo justificamos la necesidad, la importancia y el nacimiento del derecho internacional privado, ¿sí? Alguien que me apoye leyendo eso. Llegamos a una de justificar la concepción amplia que representa Batifold y así expresa que el derecho internacional privado debe responder en conjunto a la cuestión de la situación jurídica del individuo en las relaciones privadas internacionales, y el derecho internacional privado debe atender a 3 cuestiones sucesivas. Muchas gracias. Entonces vemos, principalmente, ¿a qué debe responder el derecho internacional privado, jóvenes? Pues vemos que la respuesta es a la cuestión de la situación jurídica del individuo dentro de las relaciones privadas internacionales. Eso quiere decir que ustedes como personas juegan un papel predominante sobre cómo se va a juzgar a través del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y por ende, existen 3 cuestiones sucesivas. Se llama sucesiva porque una viene después de la otra, ¿verdad? Es un proceso. Pues cada paso requiere de que el paso C tenga el paso B por cumplido y el paso B, el paso A por cumplido, ¿verdad? Entonces, estas 3 cuestiones sucesivas son las que debe atender el derecho internacional privado, ¿sí? Vamos a ver, ¿alguien que me apoye leyendo? El régimen de los sujetos de derecho, nacionalidad y condición jurídica de extranjeros. B. El ejercicio de los derechos, conflicto de leyes. C. La sanción de los derechos, conflicto de jurisdicción. Muchas gracias. Si analizamos estas 3 cuestiones sucesivas, vemos que hay un resumen de lo que hemos hablado, ¿verdad? En primer lugar, el aspecto personal, la situación jurídica, ¿sí?, que es el régimen de los sujetos de derecho. ¿Quiénes serían los sujetos de derecho en este caso, jóvenes? En un conflicto que va a ser conocido en materia procesal civil internacional, ¿quiénes son los sujetos de derecho? Las personas. Las partes, ¿verdad? Así es, las partes. Entonces, previo a poder conocer, ¿sí?, cuál va a ser el conflicto de leyes y cuál va a ser el conflicto de jurisdicción, es necesario saber el régimen de los sujetos, es decir, de las partes. ¿De qué nacionalidad son? ¿Cuál es su situación jurídica, ¿sí?, de extranjeros? ¿Cómo es que ellos están determinando su pretensión, ¿verdad? ¿En base a qué? ¿Con base, perdón, a qué? ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo soy el contador de una sociedad anónima, ¿sí? Y yo vengo y yo quiero apersonarme al proceso como el contador de la sociedad anónima? ¿Será que yo lo puedo hacer? Considero que solo si es en materia tributaria en determinado momento y está como registrado y tiene jurisdicción por la SAT, sí, licenciado. De lo contrario, no. Pero en un proceso, ¿será que se puede apersonar mi contador en nombre de la SA? No, tendría que ser el representante legal, licenciado. Así es, el representante legal, ¿verdad? Entonces vemos ese régimen del sujeto, la situación del representante legal. Si yo soy estadounidense,
y mi esposa es estadounidense, mis amigos son estadounidenses y deseamos unificar todos un capital para hacer una sociedad anónima y colocar una sucursal en Guatemala, ¿sí? Ustedes que vieron derecho mercantil, ¿será que yo puedo ser el representante legal de esa sociedad anónima? El representante tiene que ser nacional, licenciado. ¿Y por qué tiene que ser nacional el representante legal? Que es un requisito específico. Sí, licenciado, es un requisito específico. Porque tiene que tener domicilio acá, en el país. Puedo ser yo si estoy domiciliado en el país, ¿verdad? Y tengo mi residencia, ¿verdad? Y la acredito, ¿sí? Entonces lo que se busca es de que tengamos una representación de una persona que pueda acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando estos me convoquen, cuando exista una situación jurídica que resolver. Entonces, por ende, es importante ver la acreditación de la personalidad y el régimen de los sujetos, es decir, de las partes de derecho, ¿verdad? Posteriormente a eso, ya que verificamos ese régimen, procedemos a ver el ejercicio de los derechos. Bueno, estas son las pretensiones de las partes. A esta parte se le atribuyen estos derechos, ¿sí? Por cuestión de su situación jurídica, ese régimen del sujeto que posee, ¿sí? Y a esta otra parte está solicitando estas pretensiones en base a este régimen del sujeto. Entonces allá viene el conflicto de las leyes. Ya vamos a analizar también cómo se resuelven el conflicto de las leyes del derecho internacional privado. Pero de manera general, estamos analizando cómo es el procedimiento de la resolución de estos conflictos. Entonces ya desarrollamos nosotros el análisis y concluimos cuál es el régimen de los sujetos de derecho. Posteriormente, al ejercitar estos derechos, estos sujetos de derecho, conlleva que el ordenamiento jurídico tenga un conflicto con otro ordenamiento jurídico, ¿sí? Y dirimir este conflicto de leyes conlleva a que yo sepa, ¿sí?, cuál va a ser la sanción de los derechos, es decir, cómo va a ser aplicable y cómo va a ser legítima la resolución del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, esta concepción amplia, ¿sí?, va a contener lo que la concepción restrictiva, la concepción intermedia, ¿sí? Según lo que Battifol nos expresa, ¿sí?, conlleva una unificación y sintetizamos estas dos concepciones para tener una concepción amplia que regule todo, ¿verdad? Entonces la concepción que hoy en día se utiliza el derecho internacional privado es la concepción amplia, y eso anótenlo, ¿verdad? Esta es la concepción que nosotros utilizamos actualmente. Entonces aquí nosotros ya vamos a analizar cuáles son los argumentos, ¿sí? Por aquí están. Sí, fíjense que yo les tenía subrayado este texto, pero al presentárselo no me deja subrayárselo. Entonces a mí sí me aparece subrayado. No entiendo por qué la aplicación no me permite presentárselo subrayado. Pero bueno, cuando hablamos de las concepciones, ¿sí?, nosotros ya podemos definir la competencia, ¿verdad? Entonces, dentro de la competencia nosotros vemos un factor bastante importante, ¿sí? En primer lugar, la competencia judicial internacional y el derecho procesal civil internacional son las bases del derecho internacional privado para la resolución de los conflictos. ¿Por qué? Anteriormente les estaba platicando que hoy en día, al igual que el mundo se está unificando, las sociedades están evolucionando y el derecho debe de ser evolutivo, ¿sí? Y este derecho evolutivo ha llegado a la conclusión que si las sociedades se unifican, asimismo las normas deben de ser unificadas, ¿verdad? Entonces el derecho internacional privado es un derecho futurista, ¿verdad? Ve más allá. ¿Qué sucede, por ejemplo, para los compañeros que han comprado en Amazon? ¿Alguien ha comprado en Amazon aquí? ¿O han comprado algo en Estados Unidos que se los envíen aquí a Guatemala? Sí, licenciado. ¿Y cómo funciona? O
O sea, ¿usted cómo hizo la compra? Si es una empresa. Hago la solicitud a la tienda, tengo que tener un... P.O. Box. Sí, aquí en Guatemala para que me llegue directamente a mi casa. Entonces llega directamente a un lugar en Guatemala después de pasar por la aduana y ese lugar tiene el servicio para enviar directamente a la casa. Solo le envían a uno la factura y le suman los impuestos del producto y el peso. Ok. La primera pregunta es, ¿cómo realizó usted el pago? Con tarjeta de débito. ¿Directamente a la empresa extranjera? ¿O a una empresa? No, okay. fue directamente a la empresa. Ok. ¿Y la factura como tal? ¿Sí? ¿A nombre de qué empresa salió? De Amazon, me la mandaron a mi correo. De Amazon, ¿verdad? Una sucursal, ¿sí? De Amazon, facturando en Guatemala, ¿verdad? Entonces vemos de que el derecho internacional privado ya contempla estos mecanismos de compra, pero ¿qué sucede si a la compañera Daniela, ella hace un pago de $500, por ejemplo, y nunca llega a su pedido? ¿Cómo se arregla ese conflicto? Es súper difícil, no se hacen responsables. A mí me pasó que de los productos que me enviaron en la caja eran aproximadamente 12 productos y de esos faltaban 3. Pero como eran de diferentes tiendas, se emitió la factura para que pudieran volver a enviar el producto y me enviaban que yo tenía que pagar los impuestos y todo lo demás porque se había perdido de plano en el camino y al final no me reintegraron el producto. Entonces ahí ya vemos temas de importación y exportación, obviamente a magnitud corta, ¿verdad? No es a gran escala. Entonces, por ejemplo, si la compañera Daniela hubiera colocado una denuncia aquí en Guatemala, va al Ministerio Público y dice, mire, esta empresa extranjera me estafó. ¿Qué sucede? ¿Será que sí puede venir y tener una certeza jurídica que se va a resolver el asunto a través de los órganos jurisdiccionales de aquí? ¿O tendría que ir a donde está el domicilio de la empresa a colocar la denuncia o la demanda? ¿Qué creen ustedes? Ya poniendo ejemplos más específicos, ¿verdad, jóvenes? Yo en lo personal no lo hice, pero considero que nos órganos de ir a poner la denuncia aquí era de más. Tendría que haber ido yo al lugar a resolver el problema. Ahora les voy a comentar. Si ustedes son Amazon, ¿sí? Son Amazon guatemalteco, los 63, y ustedes quieren trabajar en El Salvador, quieren enviar productos a El Salvador, ¿sí? Ustedes para poder exportar esos productos y generar ganancias de El Salvador, ustedes tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Ciertos procesos que los caractericen a ustedes como comerciantes extranjeros. Por ende, ustedes van a renunciar en cierta parte al fuero de su domicilio. Entonces, ¿qué sucede si ustedes están trabajando de manera internacional? Ustedes están sujetos a que si ustedes buscan establecer un comercio en un estado ajeno, se van a tener que sujetar a ciertas normativas de ese estado. Por ende, una denuncia por estafa sí podría proceder. Complicado, caro y muy poco probable. Así es. Pero en la práctica sí se puede proceder. Entonces es uno de muchos ejemplos que vamos a analizar sobre cómo se dirimen estos conflictos que nacen de las relaciones internacionales privadas y de cómo este profesor González Campos, ¿sí? Él estableció ciertos supuestos para poder dirimir y poder establecer los orígenes del derecho internacional privado. Ya por cuestiones de tiempo los vamos a ver, los voy a enumerar, ¿sí? Ya vamos por la página 22, nos quedan 6 páginas de la lectura. En 2 clases abordamos casi las 28 páginas, nos saltamos algunos temas porque hablan algunas páginas y cuando ustedes lo lean o si ya lo leyeron se van a dar cuenta que son muy específicos del ordenamiento jurídico mexicano, ¿verdad? Porque hacen comparaciones y eso realmente a nosotros lo que nos interesa es la doctrina y el análisis del derecho internacional privado puro, ¿verdad? Entonces aquí nos indica de que la competencia jurídica internacional, ¿sí? Y el derecho procesal civil internacional, como les explicaba, tiene que ser progresivo, evolutivo.
Y por ende, los ordenamientos jurídicos continentales también deben de ser progresivos, ¿verdad? Es el profesor González Campos, ¿sí? Eres un profesor de la Universidad Autónoma de la UNAM, perdón, de México. ¿Cómo aparecen unidos los orígenes del derecho internacional privado entre el forum y el jus, es decir, la gente y el derecho? ¿Cómo sabemos cuál es la competencia judicial, es decir, para conocer el asunto, y la competencia legislativa, que es la ley que va a ser sujeta de aplicación en dicho asunto? Entonces, este carácter que se establece y esta relación entre la gente, el derecho, la competencia legislativa y judicial, viene a ondear y a sintetizar que existen ciertos argumentos, ¿sí?, para la solución definitiva de cuál es la base del derecho internacional privado, ¿verdad? El primer punto, ¿sí?, aquí lo tenemos. Voy a aceptar. Allá. Permítanme. Bueno, en primer punto, dentro de los estados, ustedes saben que hay distintas formas de solución de controversias, ¿sí? Alguien ha tenido una junta conciliatoria en el Ministerio Público por alguna situación cualquiera, que los han llamado, mire, es que usted atropelló a un motorista y lo llamaron para conciliar, por ejemplo. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Nadie ha ido a una... Sí, buenas noches, Silic. Sí, ha ido. ¿Y cómo funciona esa junta conciliatoria, Verónica? Pues la junta conciliatoria, pues lo que hacen es hablar con uno, escuchar a ambas partes, ¿verdad? Para ver realmente si es cierto o no, y lo que se busca ahí es el desistimiento realmente, ¿verdad? El desistimiento se busca para que no perjudique también a la persona, ¿verdad? Creo que esa vez que una líquida vez ha sido, pero fue por un error, creo que así fue marcado, porque incluso la otra persona fue a retirarla y todo, pero igual yo me presenté porque no tenía que hacerlo, ¿va? Porque si no después lo juzgan a uno por otra cosa. Entonces yo me presenté y cuando la persona estaba ahí dijo, no, yo ya retiré todo eso porque eso fue un error y todo, pero igual nos escucharon a ambas partes. Ah, ok, excelente. Entonces, ¿cuál es el fin de lo que Verónica nos está explicando? Descongestionar, ¿sí?, todos los órganos jurisdiccionales. Lo que busca el Estado como tal es que no existan conflictos, pero el ser humano es conflictivo por naturaleza. Entonces, nosotros vamos a buscar esta actividad conciliatoria para evitar una actividad judicial. Sin embargo, en el aspecto internacional privado, nosotros tenemos formas de poder conciliar sin que se judicialice, pero si se judicializa como tal, ya con la violación de normas y preceptos jurídicos, nosotros tenemos supuestos para poder ver cuál es la naturaleza de esta rama especial del derecho, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo este párrafo? Que la competencia legislativa es esencial, es claro, entendida en un sentido amplio, en cuanto que la regulación del tráfico externo no se agota con las llamadas normas de conflicto, ni tampoco se reducen estas a regular el derecho civil internacional. Incluye el derecho del comercio internacional, el derecho del trabajo internacional y de la seguridad social internacional y el derecho fiscal. Muy bien. Ok, entonces vemos todo lo que incluye, ¿verdad?, estas normas del conflicto. ¿Qué es lo que este derecho civil internacional va a regular? No es un derecho civil como tal. Vemos que hay derecho comercial, hay derecho mercantil, ¿sí?, hay derecho laboral, de seguridad social. Nosotros tenemos la seguridad social y el derecho laboral unificado en Guatemala. Pero como tal, esto nace, debido a que en Guatemala únicamente tenemos derecho público y privado, lo que platicábamos, ¿verdad? Que en otros ordenamientos jurídicos tienen derecho público, derecho privado y derecho social. Entonces, la seguridad social es un tema bastante amplio que se regula también dentro del derecho laboral aquí en Guatemala. Por eso nuestros juzgados laborales son juzgados, por ejemplo, el juzgado primero laboral y de previsión social, ¿verdad? Entonces se unifica ese criterio. Y por último, el derecho fiscal, que es el derecho tributario. Entonces este argumento viene a comprender que
expresamos que el derecho civil internacional es una base, porque ya dentro del derecho civil internacional dentro del derecho civil internacional se contemplan estas distintas ramas del derecho privado, ¿verdad? El segundo argumento, ¿cuál es? O sea, alguien que me puede leer. Dice, el segundo argumento, que puede calificarse como sistemático, hace referencia a la existencia de una homogeneidad esencial entre los sectores clásicos, más nacionalidad y extranjería, que conforman el contenido del derecho internacional privado según esta concepción amplia. Los elementos comunes a los cuatro aspectos, precisamente por la presencia del ser humano en un mundo político y jurídicamente fragmentado, permiten hablar de sistema de derecho internacional privado, de un ordenamiento jurídico dado, pues los sectores no son departamentos estancados, no. Estancos, sino que se relacionan entre sí. Así es. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando hablamos de una homogeneidad esencial, quiere decir de que todos debiesen ser lo mismo, ¿sí? El derecho sería distinto si todas las normas a nivel global fueran las mismas. Sin embargo, el aspecto social no lo permite. Ustedes, para no ir tan lejos, dentro de Guatemala, que es un país pluricultural, ustedes pueden ver distintas costumbres dentro de departamentos. Imagínense cómo serán estas costumbres y estas formas de convivir en otros estados, ¿verdad? Entonces, lo que se busca en el derecho internacional privado es que esta aplicación de la norma sea homogénea y que la solución para que sea homogénea es tomar en cuenta la nacionalidad y la extranjería de las partes, para que no se le veden los derechos de su nacionalidad y de su situación y de su régimen de extranjero. Entonces, estos aspectos lo que buscan es presenciar al ser humano como un mundo político y jurídico fragmentado, ¿verdad? Es decir, el derecho internacional privado ya contempla que hay conflictos, ya contempla que nosotros no nos podemos unificar como una sola sociedad. Sin embargo, para abrir la puerta a este proceso de unificación, se busca sistematizar el derecho internacional privado. Es decir, en distintos estados se aplican las mismas normas de derecho internacional privado, ¿verdad? Tenemos como base el Código de Bustamante, ¿sí? Todos los países que ratificaron, ya lo leímos, ya vimos los aspectos que contemplan, ustedes ya hicieron el cuestionario y pudieron darse cuenta que establece no normas específicas, sino principios como tal, y las advertencias de los estados a qué pueden sujetarse y a qué no, ¿verdad? Esa es la puerta abierta, no se les está imponiendo, ellos están aceptando y ratificando, ¿verdad? Como tercer argumento, alguien que me pueda leer el tercer argumento, por favor. El tercero, que podemos llamar teológico o de los fines, basa la concepción amplia del derecho internacional privado en una visión de la realidad jurídica que debe dar respuesta al tríptico de cuestiones sujeto, derecho, sanción. La nacionalidad y la extranjería se embricarían en la perspectiva de los sujetos. El conflicto de leyes se correspondería con el dato relativo al derecho y el conflicto de jurisdicciones cumpliría la función de sanción. Así es. Vamos a aceptar aquí al compañero. Ok. Entonces vemos que el tercer argumento, ¿sí?, habla de cuestiones trípticas, que son tres cuestiones distintas, ¿sí? Sujeto, derecho y sanción. Esto hace referencia a lo que leímos, ¿sí?, que son las cuestiones sucesivas: sujeto, derecho y sanción, ¿verdad? Entonces vemos cómo este argumento hace énfasis en el proceso de cómo este derecho internacional privado debe de tener una visión de la realidad jurídica, analizando las partes del derecho, las partes del acto, perdón, los ordenamientos jurídicos y de cómo va a resolver. Entonces, la nacionalidad y la extranjería
van a ser los lentes por los cuales el órgano jurisdiccional va a aplicar este criterio, ¿verdad?, para establecer cuál es la relación jurídica. Entonces, este conflicto de leyes va a nacer, en primer lugar, del dato relativo al derecho y, en segundo lugar, de los conflictos de las jurisdicciones que van a cumplir la función de la sanción. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Para eso, este supuesto lo que busca es establecer cómo el juez, cómo el órgano jurisdiccional debe de utilizar su raciocinio para analizar el caso, ¿verdad? Y el cuarto argumento, este es un poco largo, pero lo vamos a leer hasta aquí al principio. Por favor, alguien que me apoye a leer. Un cuarto argumento que podemos denominar práctico, cuya naturaleza es muy diferente a los anteriores, se extrae de la realidad universitaria mexicana y de la configuración de los planes de estudio de sus distintas facultades de derecho. El carácter interdisciplinario del derecho de la naturalidad y del derecho de extranjería justifica plenamente que sea nuestra rama jurídica la que asuma la investigación y la docencia de ambos sectores. Por un lado, los sectores clásicos y además, por otro lado, nacionalidad y extranjería. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos de que derivado de este argumento, nosotros vemos que el derecho internacional privado, en primer lugar, tiene un aspecto interdisciplinario, ¿verdad? Esto va a incluir todo lo que conlleva el derecho civil el derecho procesal civil internacional. Solo permítanme, Julieta, si gusta, mandemos ya el enlace de asistencia. No había visto la hora para que puedan. Gracias, Julieta. Ya está el enlace, por favor, jóvenes, para que puedan tomar su asistencia final, para finalizar el tema. Entonces vemos de que el cuarto argumento va a contemplar todas estas situaciones que pueden derivarse de las relaciones interpersonales, es decir, del derecho privado, pero con el aspecto extranjero, ¿verdad? ¿Cómo se va a aplicar? Entonces ya vamos entendiendo los conflictos que pueden nacer tanto para conocer el caso, ¿sí?, como para la sanción, es decir, la resolución. Entonces vemos de que aquí ya este último párrafo ya habla de cómo es que se desarrolla dentro de la UNAM, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es analizar cómo este carácter interdisciplinario va a contemplar esas distintas ramas. Ya lo vieron, mercantil, laboral,